Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Abran su Biblia en Apocalipsis 3:15. Estamos estudiando la iglesia de la Odisea. Mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea. Estaremos mirando, mis amados hermanos, un repaso de la queja del Señor y el versículo 16 y 17. Vamos a ver la advertencia de juicio que el Señor le da a la iglesia. Ya habíamos estudiado lo que el Señor le dice en el versículo 14, lo que le dice en el versículo 15 y lo que le dirá en los versículos restantes del mensaje. La iglesia de la Odisea, una iglesia, sus miembros, que son los que la componen la iglesia, completamente tibios, cristianos tibios. Los hermanos de la Odisea no eran ni fríos ni tampoco eran calientes. No habían dejado ni habían renunciado a su vida egocéntrica, como el Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos 24 al 26. Los hermanos de la Odisea tampoco habían rechazado el amor al mundo como rechazó Noé y Abraham. Allá nos lo dice el Señor en Hebreos capítulo 11 versículos 7 a 10. Los hermanos de la iglesia de la Odisea eran tibios porque no habían abandonado su pecado como lo hizo José y Daniel, que lo habían confrontado allá en Génesis capítulo 39 versículo 9 y Daniel capítulo 1 versículo 8. Los hermanos de la Odisea eran tibios porque habían amado más al mundo que a Jesús. Primera de Juan capítulo 2 versículos 14, 15 y 16. Los hermanos de la Odisea eran hermanos tibios porque habían estado sus vidas en dos caminos, como dice Primera de Reyes 18, como dice el mismo capítulo del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. No habían puesto atención a las señales espirituales del Señor, que tenían la puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, sino solamente el Señor, y abrir y cerrar, como dice en el versículo 14 de Apocalipsis 3. ¿Qué vamos a ver ahorita en esa indiferencia, en esa falta de amor? Miren lo que el Señor nos dice allá en Lucas 9:23. Aquellos que no tengan Biblia, por favor, levanten la mano. Los amigos, los hermanos y un hermano le hará llegar una Biblia. Aquellos que no tengan himnario para cantar, un hermano le llegará a sus manos un himnario. ¿Qué dice el Señor en Lucas 9:23 acerca de la iglesia y la complacencia y la indiferencia y la queja tan impactante de Jesús a los cristianos de hoy en día en esta congregación, y a los cristianos de cualquier congregación alrededor del mundo, allá en Apocalipsis y ahora en Lucas 9:23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos en una ocasión que le preguntaron: Señor, si alguien me pide
de ir una milla. ¿Cuántas millas debo de ir? Déjeme decirle que una milla, cuando Roma controlaba Jerusalén, eran 1000 pasos. 1000 pasos de distancia que puede dar una persona adulta. Jesús le dice, no vayan solamente una milla, sino vayan 2 millas. ¿Qué te podrá decir? Bueno, pues yo 2 millas las puedo caminar en X tiempo. Está bien, el problema no hay ninguna diferencia. El problema y la diferencia está hoy en día de que la milla de aquellos tiempos que Jesús le dice a los discípulos, como nosotros que tomamos nuestra cruz, le sigamos, eran millas con todo lo que un oficial romano tenía sobre su espalda. Déjenme decirle lo que un oficial romano tenía y cargaba sobre su espalda. Un oficial romano cargaba sobre su espalda su cama de dormir, su casco protector, 2 espadas, una espada de alcance largo y una navaja de alcance corto, la coraza de guerra que era o de cuero o de metal, tenía sus protectores en sus rodillas, llevaba sus utensilios de comida y de cocina, llevaba él, o sea que llevaba aproximadamente de 80 a 90 libras sobre los espaldas. Estamos hablando de un oficial romano, bien preparado físicamente y psicológicamente. Cuando él le decía, ven acá tú hebreo, lleva toda mi indumentaria. Hoy tenía también una pala y un pico. La pala y un pico para hacer trochas o zanjas para protegerse del enemigo y muchas cosas más. Ven acá tú hebreo, lleva mi carga 1 milla. Persona que no esté preparada físicamente ni psicológicamente para llevar esa indumentaria puede tener un problema de calor, un problema del corazón, un problema de cansancio en su vida. Entonces Jesús dice que con estos impedimentos que ellos podían tener, un hebreo, impedimentos que usted y yo podemos tener ahorita, físicos, si no más editados, cuando llevamos una carga de más de 80 libras en nuestra espalda, 2 millas, en pleno calor del día, las cosas no van a ser muy fáciles. ¿Qué quiere decir Jesús? Que la paciencia, la consolación, la carga, las luchas y el trabajo que Él nos ha puesto de dejar, renunciar, rechazar, abandonar, no amar y no dudar de Él y dejar cosas del mundo, son las cosas que nosotros debemos de dejar para llevar la carga de Él, que es ligera y es fácil. Por ahí no termina Jesús ni el siervo del Señor, el predicador, en el mensaje de queja y de complacencia, o más bien de indiferencia, porque a la queja vamos a llegar ahorita, de indiferencia para con la iglesia tibia allá de la Odisea, o para con los cristianos tibios de la Odisea, o cristianos tibios de hoy en día, que no son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y esa tibieza que aquí vemos hizo que Jesús se enfermara. Y vamos a ver cuál fue la enfermedad, yo le había dicho el domingo pasado. Ahí mismo también Jesús nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué es lo que hay en el mundo? La vanidad de la vida, los deseos de la carne. Y todo aquel que confiesa a Cristo Jesús, dice el Señor, ha dejado al mundo. No le amemos. Amados, no creáis a todo espíritu, dice el Señor aquí, sino probad los espíritus para saber si son de Dios. Porque muchos falsos han salido por el mundo. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús en carne, que ha venido, tampoco es de Él. O sea, la tibieza en nuestra vida como cristianos puede venir por lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo aquí en 2 de Timoteo 3:16. ¿Cuál es una de las razones en particular por la cual el mundo
mundo puede ganarnos la batalla, por la cual nuestra carne puede sentirse una carne tibia. No, ni frío, porque si somos fríos, buscamos abrigo, si somos calientes, seguimos con ese ardor y ese fuego del Espíritu Santo, predicando y enseñando al mundo que se pierde, a nuestras vidas que pueden descargarse. Lo siguiente, ¿qué puede hacer? Que usted y yo como cristiano y muchos sean tibios, que dejemos la inspiración, la lectura, la consagración, el estudio de la palabra de Dios. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil, perfecta, puras, transparentes, diáfana como un cristal, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. La justicia, aquí, el Señor nos dice ya en 1 Corintios 1:30. ¿Cuánto cuesta ser un cristiano? ¿Caliente? ¿Cuánto cuesta ser un cristiano tibio? Aquí está la respuesta del Señor. Una iglesia tibia, un cristiano tibio, está solo comprometido a medias con el Evangelio y con la obra misionera. Señor, allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No tenemos que ir, hermano, y tomar un pasaje, un avión, un tren, llenar nuestros carros de gasolina e ir a lugares a predicar el Evangelio. No. ¿Por qué? Porque tenemos a Samaria cerca, tenemos a Israel cerca, sus habitantes los tenemos cerca como simbolismo, en la Walmart, en la tienda, en el Burger King, en el Pizza Hut. Lo tenemos en el Kentucky, lo tenemos alrededor, lo tenemos en nuestro trabajo, lo tenemos como vecinos en nuestras comunidades, lo tenemos en nuestros hogares, los hijos, la esposa, el esposo que se pierde. Lo tenemos allí, lo tenemos ahí cerca de nosotros, mis amados hermanos. Lo importante es prestar atención al mensaje que dice y predicar el Evangelio. Un cristiano tibio es aquel que poco interés, poco amor tiene por ese o esos o esas que están en esos lugares que le acabo de mencionar. Miembros de familia cerca, el hijo cerca, la hija cerca, la esposa cerca, el esposo cerca, el papá, el tío, el amigo, el sobrino, el nieto, la nieta, el yerno, el suegro, el consuegro, toda esta gente, hermano, están allí. Pues, soy tibio. Esa gente es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón de usted y yo, y la respuesta la tenemos. El cristiano tibio está solo comprometido a media con decir: soy cristiano. Soy cristiano, pero no hemos purificado nuestras vidas, nuestras almas mediante la consagración, como dice Pedro, allá en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Un cristiano tibio en la iglesia tibia solo está comprometida a media con una negación propia de una vida de sacrificio, una vida de santidad, una vida de sacrificio total, una vida de sacrificio por amor a los perdidos. Pedro, el hermano Pedro, allá en Marcos capítulo 10, versículo 28, dijo: entonces nosotros, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte a ti. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le contestó allá en Lucas capítulo 18, versículo 29 al 30. De cierto digo, que no hay nadie que no haya dejado
que no haya menospreciado en la palabra dejar, aquí en bíblica, en la palabra amar menos, en términos bíblicos. Padre, madre, hermanos, hermanas, aquí añado yo varios más: amigos, trabajo, casa, promoción, dinero, que no haya de recibir, más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas 18, 19, 29, 30. Escuché, ¿qué es lo que te está haciendo a ti, hijo del Señor, hija del Señor, hermano que me escucha, tibio, apartando del Señor? ¿Qué es? Decía en la clase ahorita que aún Sansón, con sus ojos fuera de su cráneo, pedía tener vista para vengarse de sus enemigos. Pero se había dado cuenta muy tarde que sus ojos espirituales, no solamente los físicos, fueron los que lo llevaron a ser una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo. Una persona no solamente de cabeza caliente, sino también una persona de cabeza tibia. Una persona que en 20 años de ministerio solamente habló de Dios 2 veces. ¿Cuántas veces estás tú hablando de Cristo en tu vida? A tu esposo, a tu esposa, a tu hermano en la carne, a tus hijos, a tu amigo. ¿Cuáles son las cosas que te están apartando a ti del Señor, o te están haciendo llevar una vida de tibieza, una vida de una persona tibia? Tu casa, tu trabajo, tu salud, la timidez, la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Tu descanso. ¿Qué es lo que te está haciendo, hermano y hermana, ser una persona tibia en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde trabaja, en el área laboral, donde quiera que esté? ¿Qué es? El Señor aquí no da respuesta para esa tibieza. La palabra del Señor es la que nos pone a nosotros verdaderamente en una vida íntegra, en una vida santa. Un cristiano tibio, una iglesia tibia y un cristiano tibio está solamente comprometido con Cristo, con asistir a media en la iglesia. A media en la iglesia, mis hermanos y hermanas. A media en la iglesia. A media solamente. Voy cuando me sobra tiempo, cuando me falta tiempo. Si estoy indispuesto, indispuesta, yo no iré a la iglesia. No me comunicaré con mis hermanos, no llamaré a mis hermanos. Aquí hay hermanos y son testigos que cuando no llegan yo lo llamo y no voy a mencionarlo y me preocupo por ellos. No tengo que estar todo el tiempo llamándolos porque sé que son personas ocupadas y muchas veces no pueden coger el teléfono porque están ocupados, pero siempre mis oraciones llegan y muy complacido me tomo el teléfono. No, hace falta. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Lo está haciendo usted? Hay sus hermanos que son tibios, son de doble ánimo. El Señor nos dice aquí, en Hechos capítulo 17, versículo 11, que aquel cristiano y cristiana que solamente está comprometido a media con asistir a la iglesia, y si estoy indispuesto, no asisto, oiga lo que le dice. Y esto era más noble que la tesalónica. Voy a detenerme aquí. Hermanos, no depende, hermano y hermano, no depende de las circunstancias para reunirse con su Señor, congregarse con su Señor y Salvador. ¿Cuáles son las circunstancias? A veces estoy dispuesto, estoy enojado con mi esposo, con mi hijo, tengo un malestar, tengo un dolor de cabeza, tengo algo, estoy enojado contra un hermano, contra una hermana, alguien me hizo esto, alguien me hizo aquello. Mire los buenos ejemplos de hermanos en Cristo aquí en la Sagrada Escritura, y mire los buenos ejemplos de hermanos y hermanas, sin importar nación, tribu, pueblo, lengua o estatus social, que siempre están reunidos. Mire eso. ¿Qué dice aquí en este pasaje bíblico?
de Hechos capítulo 17 versículo 11, que los hermanos de Berea eran más humildes y más nobles que los de Tesalónica, porque con solicitud escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo estaba enseñando era así. Muchas veces yo no estoy en sus hogares para predicar el mensaje, pero muchas de las veces estoy aquí si no he salido de viaje para predicar el mensaje y todo el consejo divino. Recuerdo allá en la Freedom Drive a dos hermanos ya partieron de este mundo, que preguntaban, y era el hermano Calvin Bennett, no sé si muchos hermanos se acuerdan, bien viejito, un fue anciano de la iglesia, y su esposa Ruth. Una vez me preguntó el hermano Calvin Bennett, porque siempre entraba por la puerta de atrás del edificio. Dios, era muy bromita, un corazón muy bueno. ¿Quién llamó a esta reunión? Y me agarró fuera de base, bien tempranito, son las 7. No sabe, digo, no, hermano Bennett, dígame. Cristo llamó a esta reunión y por eso estamos aquí. Todos los domingos a las 7 de la mañana, un hermano casi de 80 años, con su esposa, estaban ahí. Y yo con toda mi fuerza y el vigor de mi juventud. ¿Qué ejemplo me daban los hermanos? ¿Qué ejemplo? Tuve el privilegio de predicar en el funeral de su esposa allá en Arceo. Otro hermano con su esposa que siempre llegaba tempranito a servirle, ustedes lo conocieron, que fue el hermano Clyde Edison, su hermano Alto, y su esposa con un problema de debilidad en sus huesos. Siempre bien tempranito estaban ahí. Esos eran mis ejemplos en Cristo Jesús. Mis ejemplos en Cristo Jesús. Mi hermana Henry también, los ejemplos. Y muchos ejemplos de otros hermanos. Yo no miraba nunca, hermano, aquellos hermanos que sus problemas, sus contratiempos, sus contraindicaciones no le permitían llegar o tarde, llegar temprano o nunca llegar a la iglesia. Cristianos tibios son los cristianos, como dicen Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron, los cristianos tibios no le prestan atención a esta palabra de Romanos 15:4. No le prestan atención porque no escondían las escrituras, como dice el Señor en Timoteo, que dice que las cosas que se escribieron en este libro, las cosas que escribieron en este libro, hermano, están ahí. Están ahí. Se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron con el fin de que por la paciencia, hermano, tengamos paciencia, hermano. Hermano, tengamos paciencia con el Señor. Tengamos paciencia con el Señor. Tengamos paciencia los unos para con los otros, mis amados hermanos, en el Señor. En medio de la consolación y la paciencia de las Escrituras, tengamos esperanza. Hermanos, vivimos en un mundo que lo queremos todo. Así, hermano. El Señor no. Decía en la clase esta mañana de personas que eligieron sus prioridades, como Sansón. Jehová, a Sansón le tomó 20 años para que Dios, 20 años para que Dios se apartara de él. ¿Por qué Dios se apartó de Sansón? Porque Sansón nunca en 20 años estuvo cerca de Dios. ¿Cuánta gente viene a la iglesia a visitarnos? Anda, Dios. ¿Cuántos ya miembros de su familia vienen a la iglesia que no son cristianos y cristianas y por su mal ejemplo? Digo yo, no lo sé, por su frialdad o por su tibieza, porque si está frío, abríguese, pero si es tibio, alguna indigestión espiritual le ha causado, háblele del Señor, predíquele del Señor. Me hizo una hermana en una ocasión,
Si te cierran la puerta en un lugar, Jesús va a abrir otra. Jesús va a abrir otra. Si te cierran la puerta al vecino, al amigo, el Señor va a abrir otras puertas mejores. Y para el testimonio de aquellos que no le querrán, será esa palabra del Señor. Un cristiano tibio y una iglesia tibia nunca pueden dar un buen testimonio. ¿Por qué? Porque se avergüenzan. Se avergüenzan, hermano. Se avergüenzan. Nunca mencionan a Cristo en sus oraciones. Empiezan una oración y nunca la terminan con Cristo. Una vida en Cristo para ellos no existe. Hermanos, siervos y siervas del Señor que me escuchan, en esta mañana, Jesús nos está mirando. Dios nos está mirando. Su Espíritu Santo nos está mirando. Nos está monitoreando 24 horas, los 7 días de la semana, cada minuto, cada segundo. Dios no nos va a dejar, como yo decía en la clase, ni ahorita, ni ahora, ni ahorita, ni mañana, ni pasado. No, Dios no hace eso. Eso lo hacemos nosotros. Tenemos un parámetro. Tenemos y hacemos y damos, hermano, un lazo de tiempo. Creamos un lazo de tiempo. Creamos un tiempo. Creamos un horario. Creamos un programa y un deseo de apartarnos del Señor poco a poco. El cristiano tibio es aquel que nunca da testimonio del Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dice a la iglesia de Cristo, en esta mañana, allá en 2 de Timoteo 1 al 8. No se avergüence. 2 de Timoteo 1 al 8 dice, no se avergüence. No le dé temor de dar testimonio de Jesús, nuestro Señor. Ni preso, ni en cualquier aflicción que usted tenga, de dar testimonio del Señor. Usted puede tener una condición emocional de que puede ser tímido, de que puede ser tímida, de que no es una persona de un contacto social con la gente. Está bien, Dios lo conoce. ¿Por qué ustedes creen que le dijo esto a Timoteo aquí en 2 de Timoteo, mis amados hermanos? Porque Timoteo era muy tímido, muy tímido. Timoteo no tenía esa elocuencia que tenía Lucas, que tenía Pablo, que tenía Pedro, no la tenía. Pero Timoteo, las oraciones que le pedía al Señor, la ayuda que tuvo y el testimonio que tuvo de un hombre como Pablo, de un hombre como Lucas, y el testimonio de Jesús en la vida de ellos, le ayudó a ser un hombre fuerte. Fue tan así, hermano, que Timoteo murió dando testimonio de Dios cuando era predicador de la iglesia allá en Éfeso. Timoteo fue el predicador de la iglesia de Éfeso y murió. Y murió, hermano, como un mártir, predicando de Cristo. Un cristiano tibio. Puede ser tibio, sí. Pero reconozca su tibieza y quite eso de su vida. Porque esas son armas que Satanás utiliza para que usted no dé testimonio de Jesús, su Salvador, y el Señor, a otros, a otras de Jesús. Cristiano tibio, dice Jesús, algún día, mis amados hermanos, va a tenerle que ver la cara a Jesús. Nos estamos mirando la cara, tenemos contacto físico, tenemos contacto emocional, espiritual, pero yo no más de ahí. Pero hay un contacto que nunca se apartará de usted y de mí, aunque nosotros seamos tibios, aunque nosotros seamos fríos, aunque nosotros seamos calientes. Es el contacto con Jesús en el juicio eterno. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque una persona, cuando es tibia, cuando una persona no es caliente, cuando una persona no es fría y solo tibia, va a enfermar a Jesús. Va a enfermar a Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús con el tibio? Lo va a vomitar, lo va a vomitar. A Jesús, hermano, déjeme decir eso. A Jesús le da indigestión espiritual el cristiano y la cristiana tibia. Cuando en lo físico estamos indigestos, cuando hemos comido algo que la defensa de nuestro organismo dice, no lo quiero, lo rechaza. ¿Qué es lo primero que hace nuestro organismo tan perfectamente creado por el Señor? Porque una parte del cuerpo tiene que sacar. Porque si no sacamos, vamos a morir intoxicados, vamos a morir envenenados. Bueno, ¿qué hace Jesús? Vomita simbólicamente al cristiano tibio de su boca porque le indigesta. Le indigesta. Le indigesta. Un cristiano tibio es un cristiano que tiene problemas y no se da cuenta. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 41, Jesús dice, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. No podemos decir que no leemos las Sagradas Escrituras. Ahí están. Para que ignoramos el mensaje de Dios. Que puedo ser ciego físicamente por una enfermedad congénita o por un problema de un accidente. Ahí está la tecnología de lo que llaman el braille. Si uno tiene estabilidad, está la habilidad del oído. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La mayoría de las personas que profesan a Cristo, que asisten a la iglesia para aquietar su conciencia, solo lo hacen cuando los problemas de su vida le afectan. Los tibios, mucho mejor fuera que ahorita mismo se sintieran calientes. Si son tibios, si son fríos, abríguese en el Señor. Abríguese en el Señor. Abríguese en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí hay una advertencia. Aquí hay una advertencia. Aquí hay un juicio. Aquí hay una voz de alarma. Así como cuando oímos la sirena de los elementos, los vehículos de rescate que van a ayudar a otros. Aquí hay una sirena. Aquí hay una voz de alarma. En los versículos 16 y 17, que Jesús le dice al cristiano tibio, a la iglesia tibia, a la cristiana tibia, a la familia tibia, que como cristiano no se da cuenta que el Señor se ha apartado de su vida. No se da cuenta que el Señor se ha apartado. Y cuando venga a darse cuenta, va a ser muy tarde. Que está a tiempo de recapacitar el cristiano tibio y la cristiana tibia de venir al Señor. Claro que sí. Están los ejemplos. Pedro era de doble ánimo. Timoteo, una persona tímida. Demas abandonó al Señor. Y muchos otros hermanos aceptaron esta advertencia con mucha responsabilidad. El cristiano tibio aquí hay tres categorías. Tres categorías. En Apocalipsis capítulo 3, del 15 en adelante. Y de las tres categorías, ni el caliente ni los fríos, ni el caliente ni los fríos reciben una amonestación tan dura como la está recibiendo el cristiano tibio. Y un ejemplo de cristiano tibio
en los fariseos. Oiga lo que el Señor dice en estos dos versículos de Apocalipsis 3:17 para concluir. La advertencia de juicio que el Señor te da a ti. Dice el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, dice Jesús, un miserable, dice Jesús, un pobre, dice Jesús, un ciego, dice Jesús, y desnudo. Oigan, las riquezas que tenían los hermanos de la Odisea y que eran miembros de la iglesia de la Odisea se consideraban ricos por las bendiciones naturales que tenía la provincia de la Odisea. Aguas cristalinas, aguas que eran importantes para la salud del cuerpo, para tomarla, para el baño, baños termales, aguas frías y calientes. La ciudad de la Odisea era importante, y muchos hermanos que vivían allí en la iglesia, porque se habían lucrado con la economía de la tela. Se habían lucrado, mis amados hermanos, de tener esos hermanos una escuela de medicina que había inventado el colirio para los ojos. Y oigan lo que el Señor le dice a él, a usted y a mí, que como tibios que podamos ser, decimos que somos ricos, lo tenemos todo. Oigan lo que Jesús dice al tibio: desventurado, miserable, pobre, ciego, que aunque teniendo tanta riqueza material, eran pobres porque no tenían la riqueza que era Cristo. Eran ciegos, teniendo la universidad de medicina que habían inventado en el colirio. Estaban desnudos porque tenían la bendición de tener el mercado de la tela. Hermano, eran hermanos completamente desastrosos para el Señor. Algunos cristianos no solamente hacen vomitar a Cristo, sino que le hacen llorar. Otros le hacen enojar. Otros, como los de la Odisea, le hacen enfermar. ¿En qué lugar? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Está usted? ¿Está el cristiano? ¿En la posición de aquel que le hace llorar? ¿En la posición de aquel que le hace enojar? Yo prefiero estar, Dios me guarde, en las dos primeras. En la que le hago llorar por mis pecados, o le hago llorar por mis debilidades, o le hago enojar por lo mismo que le acabo de decir, por mis pecados y mis debilidades. Pero no quiero que nunca me vomite de su boca, porque le hago bienestar. No, porque Jesús hizo una comparación muy grotesca por medio de nuestro amado hermano el apóstol Pedro, y ya la primera carta de Pedro, segunda como dijo, que hay algunos cristianos que son como el marrano lavado, que después que una vez ha sido lavado, usted le puede poner perfume más caro y ponerle un lazo, y cuando salga el marrano de la casa, el puerco, el chancho, va a ir al fango. Puede ser como el perro, dice Jesús, el cristiano tibio. Jesús dice que el cristiano tibio puede ser como el perro, que vomita y vuelve a comerse su propio vómito. Jesús no es así. Jesús, cuando no vomita, jamás, hermano, jamás vuelve a comer, hermano, tener una buena digestión. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor tenga misericordia del cristiano. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén,
y el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Él conoce tu obra. Él conoce tu obra. Muchas de ellas. No eres frío. Si eres frío, te busca abrigo. Ni caliente. Sigue caliente. Ojalá fuese frío. Ojalá fuese caliente. Si soy frío, o eres frío, te abrigo. Si eres caliente, vamos a darle más calor a nuestros pies para predicar y enseñar, a nuestros corazones para orar y llevar el evangelio a otros, a nuestros bolsillos para ofrendar y ayudar la obra misionera en todas partes del mundo. Salud. Pero por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te voy a aumentar. Porque dices tú, soy rico, me he enriquecido. Vivimos en un país con muchas bendiciones. Vivimos en un país que tenemos de todo, hermano. De todo. Ahora la refrigeradora de tu casa. Ábralo. Abramos, hermano. Y muchas cosas para hacer. Yo conozco tu obra. Compra oro refinado, porque algún día lo va a probar por fuera, para que sean ricos, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra tu desnudez y tu vergüenza. Jesús es ese oro fino. Jesús nos ha vestido con vestiduras blancas. La palabra de Jesús es el colirio para nuestros ojos. Tenemos que ver, estudiar. Dios reprende y castigo a todo aquel y aquella que le reciba por Dios, porque soy celoso. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hermano. El celo de Jesús no es un celo caprichoso. El celo de Jesús no es un celo infundado por lo que yo le diga a él, o por lo que usted le diga a él de mí, o por lo que yo le diga a él de usted. No, él lo conoce. Él sabe. Conozco. Jesús conoce el mañana desde hoy. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. Sabemos lo que pasó ayer. No sabemos ni lo que va a pasar ahorita. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Tu desnudez espiritual, emocional, sentimental y familiar, Él la conoce, y congregacional también. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Abramos nuestros ojos espirituales. Aquel que golpea, aquel que llama a un cambio en nuestra vida. Jesús, Señor del Señor y de Reyes, está a la puerta. ¿Dónde está nuestra vida? Cuando Jesús golpea nuestra puerta, la puerta del corazón, la puerta de tu corazón, amigo, ¿dónde está tu vida? ¿Dónde está el manubrio o la enchavadura de tu puerta? Está en tu corazón. Está en tu corazón para que le abras a Él y no le dejes afuera. Él llama y llama de muchas maneras. Fuerte, despacio, en amor, pero llama con seriedad. Jesús llama a la puerta, tu corazón. Aunque tú no le abras, Él va a penetrar. Él va a penetrar. Abre la puerta. Nosotros mismos debemos abrir la puerta como cristianos. El pestillo está solo, adentro. ¿Dónde está el pestillo de mi corazón? ¿Dónde está el manubrio de mi corazón? Aquí adentro. Usted no puede abrir mi puerta. Yo no puedo abrir la suya. Usted es el que tiene que abrir a Él. Y cuando usted no quiere abrirle a Él, Él abrirá de alguna manera u otra. Porque dijo en el
versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una bendición que Jesús ha dado, como dicen los hebreos, ayer, de ayer, de hoy y de siempre, que una de las virtudes más grandes para ellos era el oído, porque con el oído, mis amados hermanos, es lo que le iba a enseñar a ellos todo el mensaje abierto aquí en las Escrituras, para no solamente ver, sino escuchar. ¿Cuántos ejemplos no tenemos aquí en las Sagradas Escrituras de personas, unas que fueron ciegas de nacimiento, otras que fueron ciegas por problemas de algún accidente, y otras que fueron ciegas por algún pecado en su vida? Y cuando Jesús venía en su ministerio personal, muchos de ellos escuchaban el bullicio, muchos de ellos escuchaban la algarabía, como le puse el ejemplo esta mañana de Sansón, allá en los versículos 20 en adelante. Cuando Sansón escuchó, porque le habían sacado los ojos, que los filisteos habían hecho una fiesta, y la fiesta era en memoria a su dios Dagón, que era el dios de cabeza de pescado y cuerpo humano, que era el dios de la agricultura. Sansón se dio de cuenta de que la fiesta estaba a todo vapor y que él era el instrumento o los instrumentos con los que se iban a tocar la fiesta, y era el payaso de ese circo. Él escuchó todo y Dios le dijo: mira ahora. ¿Qué pidió Sansón como última petición y como último deseo? Acuérdate de mí. Ábreme los ojos para tener venganza, porque también era un hombre muy vengativo. Sansón era un hombre muy rencoroso. Toda la batalla que él sostuvo con los filisteos era por rencor y odio a las mujeres que le habían quitado, no por amor a Dios y la palabra de Cristo, a su pueblo y a él mismo. Perdió Sansón lo que más amaba, sus ojos, que lo llevaron a la perdición y no al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que dice aquí Jesús? Yo estoy a la puerta y toco y llamo. Para yo decirle al amigo, que abra su corazón a Cristo, o usted, para decirle al amigo, o al amigo al visitante, o al compañero de trabajo, o al compañero de escuela, o al papá, o a la mamá, o al amigo, a su prójimo, que acepte a Cristo, usted tiene que dejar de ser tibio. Y los tibios, ¿sabe quiénes eran los tibios que Jesús había catalogado? Que Dios nos libre. A los fariseos. A los fariseos. El tibio o la tibia nunca ama a Jesús. Nunca quiere a Jesús. Nunca ha dado su vida por Jesús, como los fariseos. Los líderes religiosos, que eran casi 80 miembros en conjunto, eran, hermano, la suprema corte religiosa de aquellos tiempos. Pero lo que eran más bien unos políticos, unos perversos. Y mire, cuando una gente le dice hipócrita, se le está diciendo fariseo. Cuando una gente le dice fariseo, se le está diciendo hipócrita. Hermano,
Que nadie le llame hipócrita, porque le está llamando fariseo. Que nadie le llame fariseo, porque le está llamando hipócrita. Que nadie le llame fariseo e hipócrita, porque le está llamando tibio a usted como cristiano. Porque no puede predicar ni puede enseñar por medio del ejemplo a su esposo, a su esposa, porque usted está dando un buen ejemplo de un mal cristiano. El Señor nos guarda, el Señor nos bendiga. La semana que viene, si el Señor nos ha permitido la vida, vengo con otro mensaje para la gloria y la honra del Señor. Que el Señor nos guarde. Hermano, que el Señor nos guarde. No seamos, no sea ti. El Señor te está mirando. El Señor te está observando 24/7. A mí, seamos el mejor ejemplo de Jesús. De dar nuestra propia vida. Por el perdido y por aquellos hermanos que están trabajando fuera de nosotros, en otros países, con nuestro posible ayuda. El Señor nos guarde, nos bendiga. Y usted, amigo que me escucha, usted, amigo que me escucha, usted no está en ninguno de los tres renglones, ni frío, ni caliente, ni tibio. Usted me perdona con lo que le voy a decir. Lea en su casa sus Biblias. Si la tienen, y si no la tienen, yo regalo la mía. Lo que dice Juan 8:44. Su papá es el diablo, porque el deseo del diablo es lo que está haciendo. El Señor le bendiga, arrepiéntese y bautícese para el perdón de sus pecados. Dios le bendiga. Dígame.